Buen día, perdón por la demora. Estaba terminando con el otro grupo. Igual ahorita vamos a revisar la parte del documento, ahí donde nos quedamos, en la sección de estadística, ¿no? Revisamos solamente dos, dos ejemplos y vamos a revisar lo demás, ¿no? La parte de medidas de tendencia central, medidas de dispersión y bueno, ahorita les pongo el documento. Nada más permítame tantito. A ver si, perdón, déjenles comparto la pantalla. Digo, estaba terminando con otro grupo, igual con ustedes avancé, creo que los primeros dos ejercicios, ¿no? O ejemplos de este cuestionario de estadística. Estábamos mencionando que en la primera parte, en los primeros 6 ejercicios, había que determinar las medidas de tendencia central. Habíamos mencionado que la parte de la media, bueno, ya sabemos, es el promedio. Simplemente es realizar, perdón, la suma de cada uno de los datos, total, menos de 32, entre 5, un promedio de 6.4. La parte de la mediana había que acomodarlos en orden, eliminar un dato menor, un dato mayor, para quedarnos con el valor central. Y la moda es el dato que más se repite o tiene mayor frecuencia. En este caso, pues fue el número 7, se repite 2 veces. Lo podemos ver en el listado que nos dieron o en el que realizamos nosotros, ¿no? Ok, y en el segundo, bueno, aquí creo que le borré de más. La parte del promedio, igual la suma de todos los datos da 89, dividido entre 5 datos también. Bueno, por aquí ya nos da un 17.8, ¿no? De media o promedio. La mediana habíamos mencionado, había que hacer el acomodo, aquí no es necesario, en el anterior sí, porque no estaban en orden. Si eliminamos uno menor, uno mayor, nos quedamos con el valor central, que es el 18, ¿no? Y en el caso de la moda, pues les decía para este ejemplo o ejercicio que no habían. Si ustedes observan toda la serie de numeritos o valores, en el ejercicio número 2 no hay ninguno que se repita. Por lo tanto, pues prácticamente no hay una moda, ¿verdad? Entonces, eso igual lo tenemos que recordar ahí. Si hay dos valores que se repiten la misma cantidad de veces, no hay ningún problema. Podemos escribirlo como moda a ambos, ¿no? No es tan necesario. También, creo que no les mencioné ahí, pero se puede determinar la posición para el valor de la mediana, si ustedes quieren hacer este cálculo de por acá, haciendo n más 1 entre 2.
si no quieren hacer el acomodo, el ordenamiento de todos sus datos o valores. Si no quiero realizar esto, hago n más 1 entre 2, por lo tanto, pues tengo 5 datos, 5 más 1, 6, 6 entre 2 me da 3. Tengo que observar cuál es el dato número 3 y poder eliminarlo. Ya sé que al final pues voy haciendo el acomodo, pero no hago el acomodo de todos, ¿no? De ahí si yo elimino los primeros dos y el tercero va a representar mi mediano, que puede ser pues este 7 o este, de todos modos son los que siguen, ¿no? Por lo tanto, la mediana es un 7. Y eso a lo mejor nos conviene para cuando tenemos pues una cantidad grande de datos, como el problema número 5. Si son poquitos como el 2 el 1 no hay tanto problema, ¿no? O si ustedes quieren hacer siempre el acomodo, adelante, ¿no? En orden ascendente, descendente, pero no es tan necesario. Puedo acomodar solamente la mitad de ellos y ya saber cuál representa el valor de la mediana. Lo que sí, pues tengan cuidado cuando tienen un número par de datos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del 3, si quiero determinar, por ejemplo, el promedio o la media, debo de realizar la suma. Voy a poner así nada más, ¿ok? De la media. La media es sumar todos los valores. Igual, les mencionaba también, pueden sumar ustedes primero las unidades, luego las decenas, ya depende de ustedes cómo lo quieran hacer en cada uno de sus ejercicios, ¿no? Déjenlo hago más grandecito. Si yo sumo las unidades, pues a 8 y 2 son 10, con el 7 17, 18 y 3 21, 24 y una 25, ¿no? Tenemos que poner por aquí un 5 y llevamos, en este caso, 2 en la parte de las decenas. Y de ahí, permíteme, ok, está. Y ya que tenemos ahí el 2 pues son 3 4 6 7 9 11 12 y 2. Tenemos 15, ¿no? Perdón, 12 y 2 14. Tendríamos 14, serían 145 la parte de la suma. Y si no, igual van haciéndolo ahí de 2 en 2, ¿no? Da lo mismo, 18 y 12 son 30, 57, 68, 88, 111, y bueno, así nos vamos con cada uno de estos. Es igual, ya depende de ustedes, les digo, o si quieren hacer el acomodo vertical, de cómo lo quieren hacer, ¿no? Como tenemos 8 datos, sería dividir 145 entre 8, y ya nos daría nuestro promedio. Y al hacer esta división, si ustedes lo realizan ahí, les va a dar 18.1 o 18.12, dependiendo cuántos decimales también manejemos, ¿no? Entonces, la idea del ejercicio este es que practiquen porque no siempre van a tener, les digo, opción múltiple. Igual deben saber de qué estamos hablando en cada ejercicio, ¿no? ¿Qué pasa si quiero calcular la mediana? Pues puedo hacer el acomodo de los datos, dijimos. ¿Qué pasa si no hago el acomodo y aplico lo de la formulita que les mencionaba ahorita? Si yo hago n más 1 entre 2, pues si tengo 8 datos, al momento de hacer aquí 8 más 1, ya sé que son 9, y lo divido entre 2. 9 entre 2, 4.5. Y cuidado, ¿no? Cuando es un número impar de datos, como el caso del primero que les mencionaba, nos dio un numerito nada más. Solamente tenemos un valor central. Pero cuando es un número par, me quedan dos. Significa que debo analizar entre qué posiciones está este de aquí, que es la posición 4 y la posición número 5. El cuarto y quinto dato es el que me interesa. Y son los que voy a tener que sumar porque es un número par de datos. Y entonces, cuando yo vaya haciendo el acomodo, eliminando, no necesito hacer el acomodo de todos los datos. Y vamos eliminando aquí. ¿Cuál es el más chico de estos? Bueno, o el menor, el 11. De ahí sigue el 12. 1, 2, 3. El siguiente dato y el que sigue los tengo que sumar, que sería en este caso el 18 al parecer y el número 20. Tendríamos que sumar 18 más 20 y dividirlo entre 2. O bueno, entre el 18 y el 20 tenemos nosotros 2 unidades de diferencia, por lo tanto va a ser 19, ¿no? Y si no, hacen ustedes la parte de la suma entre 2. Nos va a dar 38 entre 2, que es un 19. 19 sería la parte de la mediana para este caso. Igual, si ustedes quieren hacer el acomodo, pues adelante lo hacemos, ¿no? 11, 12, 13, de ahí sigue el 18, 20, después 21, 23,
y terminamos por aquí con el 27, ¿no? Y entonces podemos nosotros eliminar un dato menor, un dato mayor, pero pues les digo, a lo mejor perdemos un poquito más de tiempo, ¿no? De todos modos ya sé qué números son los que me quedan y les decía ahorita respecto a este que es la posición 4 y 5. Entonces, posición 4 es el 18, el de las 5 es el 20 y son los que nos quedaron, ¿no? Al momento de hacer el acomodo, digo, eso ya depende de ustedes cómo lo quieran hacer, ¿no? Nos ponen el orden, se fijan cuál es el valor central o valores centrales y obtienen ustedes un mediano. ¿Cuál es la moda de este ejercicio 3? ¿Qué nos da de moda? ¿Tenemos alguna moda ahí? ¿Algún valor que se repita? No, ¿verdad? Entonces, al igual que el anterior, no hay una qué, no hay una moda. Si no hay ningún valor que se repita una cantidad de veces, listo, no hay. Se acabó. Entonces les voy a dar ahorita unos, ¿qué será? Unos 8 minutos a lo mejor para que hagan 4, 5 y 6. Si no lo realizaron, igual. Si lo realizaron, van a tener que esperar un poquito. Les voy a dar unos 8 minutos y revisamos. Hay que calcular media, mediana y moda para el ejercicio 4, 5 y 6. Si quieren aplicar ustedes lo de n más 1 entre 2 en alguno de ellos, adelante, ¿no? Para saber cuál dato representa la mediana o dato o datos, ¿no? Dependiendo si es un número par o un número impar de datos. Entonces, les doy unos 8 monitos y revisamos esos tres, ¿no? Igual voy a estar por aquí. Profe, ¿cuál es la mediana de la 3? Ok, gracias.
Muy bien, vamos a revisar. Igual si les falta alguno, no hay problema. En el caso del 4, ¿qué les dio de promedio o de media? 3.3. Ok, ¿qué dicen los demás? No es 3.3, ¿no? Hay un decimal por ahí que falta. La parte de la suma, si ustedes, ok, Andrea dice 30.33, ajá, muy bien. Son 182 la parte de la suma de todos los datos. Y entre 6 datos que tienen ustedes, les va a dar 30.33, etcétera, ¿no? Al momento de realizar la parte de la división. Recuerden aquí, si le sacan mitades, los dos tienen mitades, les quedarían tercios y pues ahí quedarían, ¿no? Ok, muy bien. Nada más hay que cuidar eso. Muy bien. ¿Y cuál sería el valor de la mediana? ¿Qué les dio de mediana? 29.5. Muy bien, 29.5, igual Ángel, por acá también ya lo puso, 29.5. Ahora, aquí nos da un valor decimal, significa que tenemos un número par de datos y nos van a quedar los valores centrales, ¿no? Les mencionaba ahorita, si ustedes quieren realizar lo de la suma de la cantidad de datos más uno entre dos, pueden saber qué posiciones son las con las que deben de trabajar, ¿no? Si no quieren hacer todo el acomodo. Si yo hago eso, tengo 6 datos, a 6 más uno ya sé que son 7, 7 entre 2. También lo pueden hacer más directo, ¿no? Les da 3.5. No hay una posición 3.5. ¿Qué posiciones debo de analizar? La posición 3 y posición número 4, ¿no? De estos que tenemos por aquí. Entonces, al momento de ir revisando, puedo ir cancelando los primeros y quedarme con el 3 y el 4. El más pequeño de estos, pues es el 22. 1, después 27, 2, y el 3 sería en este caso el 28, y el siguiente es el 31. Entonces sería la posición 3 y posición número 4, para no hacer todo el acomodo completo. Ya si ustedes lo quieren realizar, les digo, no hay ningún problema. Podemos poner ahí 22, 27, 28, 31, 36, 38, y bueno, de ahí hacer la parte de la eliminada con los valores centrales, ¿no? Tampoco se pierde mucho tiempo. Entonces, tendríamos nosotros que sumar estos dos y dividirlo entre dos. Tendríamos 28 más 31 entre 2. 28 más 31 nos va a dar 59. 59 entre 2 nos da 29.5. Ese sería el valor. Muy bien. Y bueno, ahí lo obtuvieron varios, ¿no? ¿Cuál es la moda de esta serie de datos? ¿Qué dijimos? Pues parece que no hay moda, ¿no? No hay ninguno que se repita, por lo tanto, así quedaría. Y en el caso del siguiente, aquí sí, pues ni modo de acomodar los 15 datos, lo voy a hacer de la misma manera, pero igual si ustedes lo hicieron igual, no hay problema. ¿Qué les dio de promedio primero? ¿Cuál es el promedio o la media de esta serie de datos? ¿La suma? O bueno, el promedio, como quieran, da lo mismo. ¿Cuál fue la pregunta? No, perdón, no escuché bien. Que sí. ¿Cuál es el promedio? El promedio. Déjame. Me dio 6. No sé si está bien o mal, déjame ver. Ok, 6. ¿Los demás qué dicen? 7.1. 7.1. Andrea dice 6.46. Hoy creo que tenemos varios aquí, ¿no? La suma, según yo, les da 97, ¿no? 97 entre ¿cuántos datos son? Se supone que son 15 datos. Al momento de realizar la operación les va a dar lo que dice Andrea, ¿no? Que son 6.4.
Igual pueden ir haciendo la parte de la suma, no es nada complicado. 7 y 6 son 13, y 9, 22, son 30, 35, y 43, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos seguirnos ahí, les digo, hasta obtener la parte de la suma. Lo que sí, pues son muchos datos, ese es el detalle aquí, ¿no? ¿Cuál sería el valor de la mediana? Les digo, hacer el acomodo de los 15 datos, si son más, pues bueno, se complica, ¿no? A veces nos conviene, les digo, utilizar mejor la parte de la formulita, ¿no? N más 1 entre 2, si yo hago N más 1 entre 2, puedo saber qué posiciones realmente representan cada uno de estos, ¿no? Entonces, nos conviene mejor eso. Si tenemos 15 datos, que es el del problema número 5, podemos aplicar eso. Pero bueno, ¿qué les dio en la mediana? Ya sabemos ahí, 15 más 1 entre 2 da 16, 16 entre 2. Ah, pues en este caso solamente el dato número 8 representa la mediana. Y bueno, no sé qué les dio. Si nosotros hacemos el acomodo, vamos eliminando los primeros 8 datos, vamos a saber cuál representa, ¿no? El menor de estos es el 3, 1. Después van los 4, 2, 3, después los 5, 4, 5, 6, 7, y el siguiente representaría la parte de la mediana. Eso es lo que me dice, haciendo n más 1 entre 2. Entonces, como son 15 datos, ahí está. Podría ser este 7 o este de por acá, de todos modos es el mismo, no importa. La parte de la mediana es 7. Y no necesito hacer el acomodo de todos los demás. O si ustedes quieren ir haciendo el acomodo de los primeros, adelante, ¿no? Podríamos acomodar primero pues un 3, luego dos 4, dos 5, dos 6, etcétera, ¿no? Y ya de decir todo lo demás, pero no lo necesito, solamente necesito los primeros 8. Eso es lo que me interesa, ¿no? Por eso les digo, pueden ir cancelando aquí mismo de su listado cuál representa el valor o el dato número 8. ¿Y cuál es la moda de esta serie de numeritos? Dijimos el dato con mayor frecuencia, el dato que más se repite. Y en este caso, bueno, el que más se repite es el 8. Se repite 4 veces, ¿no? Por lo tanto, la parte de la moda sería el 8. Aquí sí tenemos moda. Recuerden que en el caso de los anteriores, pues no hay un dato que se repita. Por lo tanto, no hay moda. Y en el caso del 6, ¿qué les dio de promedio? Ok, Andrea dice 27.28. Ah, muy bien. La parte del promedio. La suma, si ustedes realizan la suma, les da 191. Dividido, en este caso, pues entre 7 datos que son, ¿no? 2, 4, 6, 7. Dividido entre 7 y les va a dar 27.2 o 27.28, como dice su compañera. De promedio o media. ¿Cuál es el valor de la mediana? Lo mismo, podemos hacer n más 1 entre 2 o podemos hacer el acomodo primero de los datos, eliminar uno menor, uno mayor, etc. Como es un número impar, solamente hay un valor central. Punto. No hay más. Pueden hacer el acomodo, pueden utilizar la formulita n más 1 entre 2. Si yo tengo 7 datos, pues hago 7 más 1, ya sé que son 8. Hagan 8 entre 2 directo, no necesitan poner n más 1. Pongan directo ustedes cuánto les da la suma, ¿no? 8 entre 2, 4. Me interesa entonces el dato número 4 de aquí. Y podemos eliminar entonces los primeros 3, de menor a mayor, ¿no? Sería el 19 el menor, 1. Ok, 28 dice Andrea. Muy bien. Sería 1, 24, 2, 3 y el dato 4 es el que me interesa. ¿Quién sigue de aquí? Pues el 28. Y ese representa nuestra mediana, ¿no? Y no necesito otra vez hacer el acomodo y eliminar uno menor, uno mayor. Si ustedes quieren realizarlo, pues adelante, ¿no? Pueden realizar ustedes la parte de su acomodo.
describiendo aquí pues todos los datos, ¿no? 19, 24, 25, 28, 31, perdón, me comí aquí el 29, 29, 31, 35. Y de ahí eliminar pues uno menor, uno mayor, hasta quedarnos precisamente con el valor central, que sería el 28. Tampoco nos lleva mucho tiempo, ¿no? Realmente. A lo mejor esto de n más 1 entre 2, les digo, lo podemos aplicar nosotros un poquito más en una cantidad de datos muy grande, ¿no? Perdón, como en el caso del problema número 5. O si me dan una tabla o un chorro mil valores, pues bueno, hay que tener cuidado, ¿no? ¿Cuál es el valor de la moda del problema 6? Y pues al igual que la mayoría de estos ejercicios, pues parece que no hay una moda, ¿no? ¿Ok? Y bueno, después viene una serie de ejercicios un poquito diferentes. Son para datos agrupados. Ahí sí manejaríamos la fórmula que nos habían dado acá arriba. Perdón, déjenme regreso. Donde nos menciona que multipliquemos o hagamos la sumatoria de cada frecuencia por cada dato. A veces le ponen ahí FI por XI, porque XI representa cada uno de nuestros datos y la otra representa la frecuencia absoluta, ¿no? O la del conteo. ¿Cuántas veces se repite cada uno de ellos? Si no están agrupados, simplemente sumamos todos y lo dividimos entre el número de datos, ¿no? Ahí está la parte de los primeros 6. Vamos con el 7, 8 y 9. Yo realizo el 7 y ustedes realizan lo demás. Para este caso, los datos agrupados me piden también las medidas de tendencia central. Media, mediana y moda. ¿Cómo se calcula la parte de la media o el promedio? Les mencionaba ahorita, precisamente ahí arriba nos daban la fórmula. La media o el promedio es una sumatoria. Hacemos la sumatoria de las multiplicaciones, en este caso, de cada frecuencia por cada dato o cada dato por frecuencia. Es lo mismo, FI por XI. Va a ser igual. Yo prácticamente debo de multiplicar, si están en una tablita, cada frecuencia por su dato. Entonces, aquí fue lo que nos dieron, ¿no? Una tablita con sus frecuencias. ¿Qué vamos a hacer? Multiplicar esta cosa. Perdón. Multiplicar las dos columnas. Ya tenemos aquí la frecuencia y cada dato. Les digo, a veces le ponen aquí una I que representa pues todos los datos que tenemos. X1, X2, X3, así, ¿no? Lo mismo F1, F2, F3. Para cada dato su frecuencia. Y yo voy a hacer una multiplicación de estos. Entonces multiplicamos las columnas. 3 por 8, nos va a dar un 24. 5 por 6, nos va a dar un 30. 7 por 7, 49. Y según la fórmula, bueno, me dice que haga la suma precisamente de esos productos. Entonces tomamos esta columna, como lo veíamos en la parte de las medidas de dispersión también, y realizamos la sumatoria. Al hacer la sumatoria, bueno, aquí nos quedan 13, llevamos una, son 3, 2 y una son 3, y 3 son 6, y 4, 10. Tendríamos realmente 103. Y si quiero entonces el promedio, divido 103 entre el número de datos. ¿Cuántos datos tenemos? Según la tablita. Eso es lo importante. ¿Cuántos tenemos? Tabla. ¿Cuántos datos hay según la tabla? 3. 3, ok. ¿Qué dicen los demás? Zeus también dice que son 3. No. Si están agrupados, debemos de tener cuidado. Recuerden que hay una frecuencia y me dice cuántas veces tengo un determinado dato. Por ejemplo, del 3, ¿cuántos son? Se supone que son 8. Si yo lo pongo por listado como los que nos dieron acá anteriormente, o no agrupados, tendría el 3 8 veces. Después, el 5 se repite, perdón, 5 se repite 6 veces. Y luego el 7, pues 7 veces, según lo que dice aquí su frecuencia. Entonces, para no hacer todo este listón largo, lo agrupamos nosotros a partir de una tabla. Entonces, no tenemos esa cantidad de datos. También ya les había mencionado antes que si yo sumo la parte de la columna de la frecuencia, me va a dar la cantidad total de datos que tenemos. Entonces, esta es la que me va a decir a mí cuántos datos son. La de la frecuencia. Entonces, ¿cuántos datos tenemos?
21. 21. Entonces se divide 103 entre 21. Sí, son 3 intervalos o clases, pero cuidado, tenemos una frecuencia. Si sumo la frecuencia, me dice cuántos datos tenemos. Y tendríamos que dividir el 103 con el 21. Si fuese 105, cabría exactamente 5 veces, ¿no? Igual ya habían respondido acá en el chat, ¿no? En la parte de los datos, ¿no? Entonces eran 21, la suma. Y de ahí, si hacemos la parte de la división, bueno, nos va a dar nuestro promedio ya, no llega a 5, les digo, llega un poquito antes, ni modo, va como 4.9, ¿verdad? Ok, gracias, Andrea. 4.9 sería la parte de la media aritmética o promedio para estos datos que estaban agrupados aquí. Puede ser que en un ejercicio así les den nada más los dos datos, pero no les den esta columna. Ustedes tendrían que agregarla, ¿sale? La multiplicación de cada frecuencia por cada uno de sus datos. Ahora me pide todas las medidas de tendencia central. Aparte de la media, tenemos nosotros la mediana. ¿Cómo se calcula la mediana? Pues aquí sí nos conviene lo que mencionábamos ahorita, ¿no? A lo mejor me conviene hacer primero qué es n más 1 entre 2 para saber qué dato realmente representa la mediana. Además que son valores discretos. ¿A qué me refiero? Que son solamente un numerito, 3, 5, 7, lo que sea que me den aquí. Si me dan intervalos, ahí sí es diferente, es como ya lo habíamos visto también en alguna sesión o clase, ¿no? Donde pues me da un intervalo de 3 a 5, de 7 a 9, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene un límite inferior, límite superior. En este caso no, son valores discretos, lo hago como el que estaba acá arriba, solamente hago n más 1 entre 2. Si tengo 21 datos, pues simplemente es 21 más 1, ya sé que son 22, 22 entre 2, 11. ¿Qué significa? Que me interesa de la tabla en dónde está el dato número 11. También ya habíamos visto algo de eso, ¿no? Entonces, el dato 11, ¿en dónde estaría? Para este tipo de caso, a veces nos conviene agregar la parte de una columna más. Digo, a veces, dependiendo. Si no aparece esta de los productos, a veces la agregamos. Igual, no es necesario. Ya depende ahí de cada quien, ¿no? Lo mismo, ¿cómo sería o qué representa esta que les estoy escribiendo? ¿Qué es esta? ¿Qué dijimos que era? Frecuencia absoluta, dice Alberto. Absoluta es la del conteo. ¿Cuántos datos tenemos? Esta de acá es la absoluta. Y esta es la frecuencia acumulada, ¿no? Acumulada, ok. Muy bien, gracias Alberto. Y de ahí, ¿cómo obteníamos la parte nosotros de una frecuencia acumulada? Pues simplemente íbamos sumando la parte de las frecuencias. La primera frecuencia, como no hay una anterior, la pasábamos igual. Y luego le sumábamos la siguiente. Más 6, más 7, y nos íbamos como en zigzag, ¿no? Entonces prácticamente esa es la parte de la frecuencia acumulada. Entonces les digo, como no hay una anterior, lo vamos a pasar igualita a la primera. Tendríamos aquí nosotros un 8. 8 más 6, pues es un 14. 14 más 7, 21. Y entonces no es tan necesario que yo haga la suma de esta columna. Porque el último dato que tenemos aquí en la frecuencia acumulada me va a decir cuántos datos son. Pero bueno, otra vez, eso ya dependerá de ustedes si quieren hacerlo aquí mismo con la columna de la frecuencia o si ustedes obtuvieron o sacaron o agregaron ahí la frecuencia acumulada, pues ya deben de saber cuántos datos tienen. Entonces, n más 1 entre 2 a 11. ¿Dónde está el dato número 11? ¿O cuál sería el valor de la mediana? ¿Alguien me puede decir? 5, dice Jorge Luis. ¿Están de acuerdo los demás? 5. Muy bien, de hecho el 5 está bien. Como habíamos mencionado por acá, yo necesito saber dónde está el dato 11. Y para eso me servía la frecuencia acumulada. Se los había mostrado cuando veíamos medidas de tendencia central para datos agrupados. Por ejemplo, la primera columna o intervalo o clase, como le quieran llamar aquí más bien, intervalo o clase, va desde el dato número 1 hasta el dato número 8. Es el 3.
Si aquí entró el 8, aquí va desde el dato 9 hasta el dato 14. El siguiente, como aquí está el 14, aquí va desde el dato 15 hasta el dato 21. Como yo quiero saber cuál es el dato número 11, este dato número 11, pues está contenido aquí. Ese es el intervalo o clase que me interesa. Por lo tanto, ¿qué representa la parte de esta clase o intervalo? El número 5, ¿no? Porque hay que recordar que la parte de la mediana, la media, lo que sea, está dado en términos de los datos que ustedes tienen, no de la frecuencia, no de la acumulada. Digo, me sirve, pero lo que me interesa es el dato de aquí. La mediana es un 5, porque si no tendría que escribir, les digo, en listado el 3 8 veces. Después el 5 6 veces, y el 7 y luego voy a eliminar uno menor, uno mayor, pues no nos sirve de mucho, ¿no? Para eso a veces nos sirve esta formulita n más 1 entre 2. ¿Cuál es la moda de esta serie de datos? O en la tablita. La moda, dice Jorge Luis, es 3. Y sí, es 3. Tiene que ver con la frecuencia más alta. ¿Cuál es la frecuencia más alta? El 8. ¿Qué representa en los datos? Recuerden que la media, mediana, moda tiene que ver con los datos que ustedes están manejando, no con sus frecuencias. Representa un 3. Por lo tanto, perdón, la moda precisamente es un 3. Y algo similar ustedes tendrían que resolver, se supone, en el problema 8 y 9, ¿no? Entonces, les voy a dar 2 minutos a ver si pueden resolver el problema 8. Y lo revisamos. ¿Ok? Profe, ¿no me puede poner tantito la formulita de la mediana? Sí, nada más. Gracias. Muy bien, vamos a resolver el ejercicio. Entonces, aquí pues el único detalle es la parte de los productos, ¿no? Pero no tiene nada de complicado. Vamos a ver. Si yo quiero calcular la media, les digo, no me dan esta columna de frecuencia por cada dato, solamente los primeros dos, de hecho suele ser lo más común. Pues bueno, igual da lo mismo, ¿no? Si ya me dan la columna, de hecho a veces también suelen hacer eso. En la parte del promedio o la media, ya les dan a veces la columna de los productos. 2 por 3, pues es un 6. 4 por 5, 20. 6 por 1, 6. 8 por 2, 16, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, ¿qué les dio de promedio en este ejercicio?
Andrea dice 436. ¿Están de acuerdo? Realizamos la suma de los productos de la frecuencia por cada dato. Y, bueno, al momento de realizar la sumatoria de los productos, obtenemos nosotros un 48, ¿no? Y dividimos 48 entre la cantidad total de datos. En este caso, si vamos a calcular la mediana, pues bueno, también ponemos la de la frecuencia acumulada. Sí, ya depende ahí del ejercicio. Si solamente me pide la media, puedo sumar la columna de la frecuencia, no hay ningún problema. O le puedo poner la acumulada. El 13 pasa igual. 3 más 5 nos da 8. 8 más 1, 9. Y 9 más 2, 11. Recuerden que este último nos dice realmente cuántos datos tenemos, ¿no? Si no quiero sumar la columna de la frecuencia, si solamente en un problema o ejercicio es el cálculo de la media, lo hago con esta. No necesito la de la acumulada, pero bueno, igual no hay ningún problema. Estamos aquí, ¿no? Sería 48 entre 11 y como dice su compañera, muy bien, es 4.3, 4.36, da lo mismo. ¿Cuál es el valor de la mediana? Según dice que es 4, ¿están de acuerdo? Si hacemos la formulita, habíamos dicho n más 1 entre 2, porque me dice que sí, ¿ok? Entonces, si yo hago n más 1 entre 2, ya sé que son 11 los datos. 11 más 1, pues de una vez ponemos aquí directo 12. 12 entre 2. 2 entre 2, 6. ¿Qué significa? Que me interesa el dato número 6 y este representa la mediana. Entonces, ¿dónde está el dato 6? Por eso me interesaba describir primero la parte de la frecuencia acumulada, ¿no? Porque aquí va del dato 1 al 3, aquí va, como entró el 3, aquí va del dato 4 al dato 8, y a mí me interesa el dato 6, por lo tanto estaría en este intervalo. Y en ese intervalo el dato que tenemos en representación, pues es un ¿qué? Un 4. Entonces la mediana es un 4. Y ahí se acabó, ¿no? Y luego la moda. ¿Cuál es la moda de esta serie de datos? ¿Qué tiene mayor frecuencia? ¿Quién tiene mayor frecuencia? El 4, ¿no? El 4 también. Ujú. En este caso, pues dice aquí que son 5, esa es la frecuencia más alta, pero el dato que es de lo que estamos hablando, es lo que nos interesa, en la media, mediana y moda debe estar representado, ¿no? Entonces también coincide con la mediana, también es un 4. Y listo, eso es más sencillo de ver. Ok, Zeus también ya había mencionado acá en el chat que era 4. Ok, vamos a revisar entonces el problema 9. Y lo mismo, les voy a dar 2 minutos para que lo resuelvan. Vamos a ver si pueden intentarlo.
Muy bien, voy a ir realizando la parte de las multiplicaciones. Igual, ¿cuánto le dio de promedio? Bueno, según yo son 101 entre 16. Recuerden hacer la multiplicación de cada dato por su frecuencia. Y entonces en el caso de la media, dividimos 101, que es la parte de los productos, entre el número de datos. Y se realizan la parte de la división, les va a dar un 6.3 más o menos. Si quiero el valor de la mediana, yo lo voy a poner por acá. En la mediana había ahí un pero, ¿verdad? Entre comillas. 6.5 dice Zeus. ¿Y sí? 6.5, gracias. Porque quedaban dos datos, ¿no? Si yo hago n más 1 entre 2, igual yo sé que me queda aquí el 16 y hago n más 1 entre 2. Pues 16 más 1 son 17. 17 entre 2 nos da, perdón, 8.5. Y no hay una posición 8.5. ¿Qué significa? Que debo analizar dos posiciones, ¿no? Que es la posición, bueno, vamos a poner así, la posición 8 y posición 9, o el dato 8 y el dato 9 son los que tendría que revisar. Y les decía, bueno, si quieren agregar ustedes aquí lo de la frecuencia acumulada, pues se pueden dar una idea, si no, no es necesario, ya depende de ustedes. La primera frecuencia se pasa igual, 3 más 5 son 8, 8 más 8, 16. ¿En dónde está el dato número 8? El dato 8 está aquí, porque de hecho abarca del 1 al 3, este va del 4 hasta el 8, significa que es un 6, el dato número 8. Y en el caso del dato número 9, pues si aquí entró hasta el 8, aquí va del dato 9 al dato 16, significa que el dato número 9 es un 7. ¿Qué debo de hacer con esos dos valores? Pues sumarlos y dividirlos entre 2, porque recuerden que la mediana es un promedio de ellos. Y bueno, entre el 6 y el 7, el 6.5. Si no, hacen la suma, lo dividen como ustedes quieran. De todos modos, ya sabemos que nos va a quedar aquí, ¿no? 6.5. ¿Cuál es la moda de esta serie de datos? Perdón. Aquí tiene mayor frecuencia. 7. 7. Tiene una frecuencia de 8, el número 7. Esto es lo que nos interesa. Recuerden, en la media, mediana, moda, no me van a poner el 8 ahí, ¿no? No se vayan a confundir. A veces se confunde uno porque aparece también en las respuestas. En algún inciso me ponen el 8, es 8. No, es 7 porque es de lo que estamos hablando, ¿no? Ya sea de calificaciones, de número de hermanos, como decía en algún ejercicio, etcétera, ¿no? Número de zapatos o de automóviles, de yo qué sé lo que les estén hablando, ¿no? Y ahí está, media, mediana y moda. Después viene algo, un ejercicio referente a la parte de las medidas de dispersión. Tenemos nosotros el rango, ya sabemos cómo calcularlo, diferencia entre el dato mayor y el dato menor, lo describen ellos con una letra R nada más. La parte de la desviación media absoluta, esa desviación media absoluta pues es la sumatoria, faltó por aquí, de los valores absolutos de la diferencia de cada dato con el promedio, ¿verdad? Entre el número de datos. La parte de la varianza y la desviación estándar, que son lo mismo, van con las diferencias pero elevadas al cuadrado. ¿Ok? Cada dato con el promedio. Y acá, bueno, la raíz iba hasta abajo, perdón. Ahí está. Que son lo mismo, dijimos, la parte de estas dos. Necesitamos dos columnas para resolver. Varianza o desviación estándar. Para desviación media una. Y bueno, el rango pues no tiene chiste, ¿no? Y nos pone lo del promedio porque para el cálculo de la desviación media, varianza y desviación estándar, necesitamos el promedio, ¿no? Y vamos a ver de ejemplo el número 10. Igual ahorita vemos el 11 también. No sé, vamos a ver.
Primero la parte del promedio. ¿Cómo se calcula el promedio? Ya lo acabamos de ver ahorita. Hacemos la suma. Son 7 y 7, 14. Son 20, 24, 30 al parecer, según yo, la suma de todos estos datos que tenemos aquí, ¿no? Y bueno, 30 entre 2, 4 son 5 datos. 30 entre 5 nos da un promedio de 6. El promedio es 6 para esta serie de numeritos. Después aparece la R que representa el rango. Y el rango ya sabemos que es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. ¿Quién es el dato mayor? Pues cualquiera de estos dos, ¿no? Ya, vamos a poner este. El máximo o mayor. Y el mínimo, pues es el 4. No están en orden. Ahí también debemos de revisar y tener cuidado. O el mínimo. Y hacemos la resta de estos dos para obtener el rango. Y nos quedaría pues 7 menos 4. Nos da un valor de 3. Después nos pide la S solita. La S solita, ¿qué representa? Recuerden ustedes, representa la desviación estándar. La S cuadrada es la varianza. Entonces, yo debo de calcular la desviación estándar de esta serie de numeritos. Lo que vamos a hacer, pues, es poner una tablita. Lo voy a hacer más hacia arriba, perdón. Si no, luego no me cabe. Y recuerden que para varianza, desviación estándar, necesitamos dos columnas. Si son 5 datos, le dan aquí nada más los 5 rengloncitos. Si quieren uno extra para la parte del encabezado adelante, si no, no es necesario. Ya depende de ustedes cómo lo quieran hacer. Ya deben de saber qué están resolviendo, ¿no? Entonces, si yo hago primero la diferencia de cada dato con el promedio, mi primer valor es un 7, al 7 le resto 6, me queda 1. Después al 7 le resto 6, otra vez, me vuelve a quedar un 1. Mi siguiente valor es un 4. 4 menos 6 me da menos 2, que no es necesario considerar la parte de los signos, pero bueno, igual 6 menos 6 pues nos va a dar 0. Y el otro, como es un 6, también se repite, 0. Después, estas diferencias deben de estar elevadas al cuadrado. Entonces, 1 al cuadrado es 1, 1 por 1, 1. 2 al cuadrado es 4, 0 al cuadrado es 0, 0, no hay problema. ¿Qué hacemos nosotros? Pues recordando la parte de la formulita, me dice que haga la sumatoria, ¿no? Tomamos la suma de las diferencias al cuadrado. ¿Cuánto nos da esta suma? Pues, al parecer son 6. ¿Qué hago entonces si quiero el valor de la varianza primero? Recuerden que es lo primero que obtenemos. Esta sumatoria va a dividir entre el número de datos. Como son 5, entre 5. Y 6 entre 5 nos va a dar 1.2. Ahora, a mí me pidieron la desviación estándar, no la varianza. ¿Qué dijimos al final? Pues bueno, si quiero la varianza, le sacamos raíz cuadrada a esa desviación estándar, ¿no? Digo, a esa varianza, perdón. 1.2. Y este sería la respuesta. Como no van a usar calculadora ustedes, recuerden, pues bueno, lo vamos a dejar nada más indicado como raíz cuadrada de 1.2. Ahí está. Son ejercicios sencillos los que tienen ustedes aquí. Voy a resolver el siguiente también. Y es de la misma forma. Nos pide la varianza, pues sería hasta la primera parte. Y ya no le sacamos raíz, ¿no? De todos modos lo vamos a dejar indicado, no es un número exacto. Por ejemplo, en el 11 nos pide el promedio y la varianza. Si quiero el promedio, habría que hacer la suma de estos datos. 12 y 18 son 30, 28, 40. Entonces 40 más 30 como 70, ¿no? Nos da 70 la suma de todos estos datos entre, pues parece que son 5 otra vez. Al momento de dividirlo nos da 14. El promedio es 14. Si quiero la varianza, ¿qué hago? Pues resto cada dato con el promedio. Y como es varianza, necesito dos columnas a fuerzas. De modo, 5 datos, 1, 2, 3, 4, 5. Si le quieren poner uno más para el encabezado, les digo adelante. Si no, así me restamos cada dato con el promedio. 12 menos 14, menos 2. O 2, pónganle si no tienen el signo. 14 menos 14 es 0. 18 menos 14 es 4. El 12 es como el primer dato que tenemos aquí, por lo tanto también me va a dar menos 2. Es una ventaja, ya lo hice. Y de hecho se me fue a mencionarles aquí que ustedes mismos en este ejercicio, al momento de ir desarrollando, perdón,
la parte de las diferencias también las pueden ir ok, elevando al cuadrado, ¿no? Perdón, se me fue ahí. Si yo hago 12 menos 14 es menos 2 al cuadrado, de una vez pongo el 4, porque ya sé que lo voy a necesitar. El siguiente es un 14, 14 menos 14 es 0, 0 al cuadrado, 0. El siguiente es un 18, 18 menos 14 es 4, 4 por 4, 16. El siguiente es un 12, es igual que el primero. Les decía, no necesito hacer la operación ya. Ya la hice, el 14 es como el segundo, pues bueno, es 0. Y hacemos la suma de las diferencias al cuadrado, ¿no? Son 20, 24. Y entonces la varianza para esta serie de datos sería un 24 entre, ¿cuántos datos? Pues vuelven a ser 5. Si realizo esta división, ya me da un 4.8. Y esa sería la varianza. Y hasta ahí termina. Si me pide la desviación estándar, nada más le pongo raíz cuadrada de esa cantidad. Y así resolvimos, de hecho, varios ejercicios, ¿no? Entonces, del 12 al 15 hay que realizar la parte del cálculo del promedio, rango, o dependiendo de lo que nos soliciten aquí, ¿no? Entonces, van a realizar ustedes el 13. Van a ser el 13 y ahorita les digo las respuestas de los demás. Igual les doy unos, ¿qué será? 3 minutitos, vamos a ver. Y revisamos este, ¿no? Y de los demás ahorita les voy escribiendo la parte de la respuesta. Entonces, les doy unos 3 minutitos para que hagan el 13. Es la desviación media la que van a calcular. Desviación media absoluta, ¿no? Recuerden, es la sumatoria de los valores absolutos de las restas de cada dato con el promedio entre el número total de datos.
Muy bien, vamos a revisar. El 13, igual ya les escribí aquí la parte del promedio, el rango, a lo mejor en la parte de los ejercicios 12, 14, 15, ya ustedes lo resuelven para ver si llegan a la parte de estos resultados, ¿no? Porque a lo mejor no nos va a dar tiempo realmente de revisar todo el cuestionario así como tal. Entonces vamos revisando el 13. Primero el promedio, debo de hacer la suma de todos los datos. ¿Cuánto les dio la suma? O bueno, el promedio de una vez si quieren ponerlo ahí. 25, 17, muy bien. Sí, la suma les da 100. Entre cuatro datos, pues nos da 25 en este caso de promedio. Después nos pide desviación media, dijimos, es la sumatoria de los valores absolutos de la resta de cada dato con el promedio. Y ya les había mencionado que en la parte de la desviación media no necesitamos dos columnas, con una nos basta, ¿no? Entonces yo pude haber puesto solamente una columna con los cuatro datos, si le quieren poner ahí que es cada uno, y de hecho no necesitamos, le digo, más columnas. Aquí mismo le puedo sacar valor absoluto, ya sabemos qué le pasa a las cantidades. No considero los signos al restar cada dato con el promedio. A 22 le quito 25, me da -3, pero pues ya sé que no lo considero el signo. 28 menos 25 me da 3, 30 menos 25 me da 5, y 20 menos 25 me da -5, pero no consideramos los signos porque siempre deben de ser positivos y realizamos la suma de estas diferencias con valor absoluto, ¿no? Y esto nos va a dar un 16, por lo tanto, ¿qué les dio de desviación media? Es un 16 entre cuatro datos. 4 sería la desviación. Y les había comentado ya en clase, en la parte de las sesiones, que cuando tenemos la desviación media, con una sola columna basta para poder realizar el ejercicio, ¿no? Aquí mismo, no consideren los signos. Yo sé que va a haber valores menores, nos dan números negativos, y de hecho acá arriba, perdón que lo desplace poquito, le puse menos 2 por la parte de las restas, ¿no? Del 12 con el 14, pero en este caso, no es necesario considerar los signos porque lo vamos a elevar al cuadrado. Pero para varianza y desviación estándar siempre necesito dos columnas. La de las diferencias y sus cuadrados, ¿no? Les digo, pueden ir sacando cada resta y elevándola al cuadrado de una vez porque es lo que van a necesitar, ¿no? Luego hacer la suma en la de las columnas al cuadrado. Y eso lo harían para el problema 12 y para el problema 15. En el 14 solamente les pedían la media y el rango. No hay otro, ¿no? Entonces, con eso es más que suficiente. Entonces hay que practicarlo. Ahí están los valores a los que deben de llegar. Igual si me pide, la varianza es lo primero que calculamos acá. Si me piden desviación estándar, nada más le pongo raíz, ¿no? O sea, no tiene nada de chiste. Y en los últimos ejercicios o problemas, ahí es donde a lo mejor me regreso por acá. Tenemos nosotros una tabla, lo mismo, dice, se lleva un registro de calificaciones durante 5 días de algunos alumnos focalizados, ¿no? Y cantidad de alumnos y ahí viene la calificación que obtuvieron. Dice, ¿cuál es la calificación media? ¿Cómo obtenemos la parte del promedio en este ejercicio? ¿Una idea? Pues es como el ejercicio 8 y 9, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? 7, 8 y 9, perdón. Pues multiplicar, hay que recordar que si me piden la media o el promedio, cuando están agrupados tengo que hacer la sumatoria de cada frecuencia por cada uno de los datos, ¿no? Entre el número total de datos. Aquí, ¿cuál de las dos columnas representa la frecuencia? La cantidad de alumnos. La cantidad de alumnos, muy bien. ¿Esta? Entonces, la cantidad de alumnos representa la frecuencia y la calificación representaría cada uno de nuestros datos. Y están al revés a como por lo general siempre nos lo dan, ¿no? Siempre nos dan primero el dato y luego su frecuencia. Entonces, nada más hay que tener cuidado al momento de resolver los ejercicios, ¿no? Pero va a ser lo mismo. No me dieron la tercera columna, donde yo sé que para el promedio necesito multiplicar estas dos cosas, ¿no? Por lo tanto,
pues agrego una tercera o no es necesario, simplemente mientras lo pongan en orden ustedes ahí, no va a haber ningún problema, ¿no? Podemos multiplicar cada frecuencia por su dato o dato por frecuencia. 3 por 6, pues 18. 4 por 7, 28. 2 por 8, 16. 1 por 9, 9. 2 por 10, 20. Y realizar la suma precisamente en esta columna. Y realizo la suma aquí. Bueno, voy a obtener creo que un 91. Igual, realícenla, a ver, nada más para que me digan si estoy bien o estoy mal. Sí, 91. 8, 8, 16 y 6. 22 y 9, 31. Llevamos 3 por acá, ¿no? 3 y 1, 4, 6, 7 y 9, 91. ¿Qué tendré que hacer? Pues dividir 91 entre el número de datos. Y me tengo que fijar en dónde está la columna de la frecuencia. No voy a sumar la de las calificaciones. No son solamente 5 datos. Tenemos intervalos o clases. Tenemos que sumar esa frecuencia, ¿no? La suma de las frecuencias absolutas o las del conteo me van a decir cuántos datos tengo. ¿Cuántos alumnos son en total realmente? 12, ¿verdad? Gracias. 12. Y entonces, pues dividimos nosotros, pues los 91 entre 12 y ya nos va a dar nuestro promedio, la media, que es lo que nos están solicitando en la primera pregunta. 7.5, ok. 7.50, bueno, ahí se va. Igual hacemos la parte de la división. Recuerden que eso también lo tienen que hacer a patín, ¿no? Para ver cuántas veces cabe, que se agregan un punto, etcétera, etcétera, ¿no? Ok. Ahora, no solamente en este ejercicio me pide la media. Después me dice cuál es la mediana de esas calificaciones. Como son 12 datos, pues, ¿qué hacemos? Bueno, para ubicarlo, pues 12 más 1 entre 2. Como es 12 y 1 son 13. 13 entre 2, pues 6.5. Ni modo. ¿Qué significa? Que analizo dos datos, ¿no? El dato 6 y el dato 7. Y para esto les decía, bueno, a lo mejor va a ser necesario agregar una columna más donde aparezcan, no me va a quedar encimado aquí, perdón, las frecuencias acumuladas, ¿no? Hasta la primera frecuencia son 3 alumnos, más 4, 7, más 2 son 9, más 1 son 10, más 2 son 12. ¿En dónde estaría el dato 6 o qué representa el dato 6? ¿Qué representaría el dato número 6? Calificación, ¿verdad? Ok, calificación de 6. Como aquí entró el 1 al 3, aquí va del 4 al dato número 7, por lo tanto el dato 6 está por aquí. ¿Qué calificación es? Un 7. Recuerden que tiene que ver con nuestros datos, no con la frecuencia. Entonces representa un 7. Y en este caso, ¿qué calificación representa el dato 7? 7. Pues al parecer estamos en el mismo, ¿no? Como es del 4 al 7 serían 7. Y de ahí pues ya sabemos que hay que sumar estas dos cantidades, ¿no? Y bueno, si es el mismo numerito o es el mismo intervalo donde está el dato 6 y el dato 7, pues no me queda nada, ¿no? Solamente la mediana sería ¿qué? La mediana sería un 7. No necesito hacer la suma porque los dos valores que voy a analizar precisamente son esos, ¿no? ¿Ok? Entonces tengan cuidado, aquí están al revés la parte de las columnas, no siempre van a dar la multiplicación de cada dato por la frecuencia. A lo mejor la de la frecuencia acumulada no es tan necesario, ya dependerá de ustedes cómo lo analicen, ¿no? Para la mediana. Eso es lo que solicitaban en este problema 16. Y en el caso del 17 medio se los platico porque ya no nos queda realmente mucho tiempo. La siguiente gráfica muestra las calificaciones de 15 alumnos en la materia
Y matemáticas, dice por aquí, en un colegio, ¿no? En el colegio CADE. Calificaciones, no se nota muy bien, de hecho, la parte de la gráfica, pero igual. Tenemos las calificaciones, por acá aparecen 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de calificación. Y aquí se supone que va el alumno 1, el alumno 2, 3, 4, hasta llegar al alumno número 15. Y nos solicitan la media de esta serie de calificaciones. ¿Cuál es la media? Pues tengo que sumar todas las calificaciones. Y pues debo de saber qué sacó cada alumno. El primero sacó, pues al parecer 5. El segundo, 6. El tercero sacó 7. El cuarto también sacó 7. El siguiente 8. El otro 9. El otro sacó 5. El otro sacó 6. El otro sacó 10. El otro sacó 6, 7, 8, 9, 8 y 8. ¿Y qué debo de hacer con estas para sacar nuestro promedio o la media? Pues sumarlo y dividir. Bueno, se traba un poquito, pero sí, hacer la suma precisamente de todas esas calificaciones. Tendré que sumar 5 más 6 más 7 más todas las que están. Muy bien. Sumar y dividir entre el número de datos. Y tenemos que sumar todos esos, ¿no? Y dividirlo entre ¿cuántos datos? Se supone que son 15 alumnos. Y bueno, eso es lo que tendrían que realizar ahí, ¿no? Igual, le voy a poner nada más la parte del resultado. Ustedes ya lo realizan. Según yo, es un promedio de 7.2. Y luego en el otro caso me dice cuál es la mediana. ¿Cuál sería la mediana de esta serie de datos? Y lo mismo que mencionábamos ahorita, a lo mejor me conviene hacer n más 1 entre 2, un 15 más 1, 16, 16 entre 2, 8. Me fijo en dónde está el dato número 8. Y ahí puedo ir descartando. Ah, pues, ajá, 1, 2, 3, 4, 5, porque deben estar en orden, ¿no? 6, 7, y el 8 al parecer sería un 7 según yo. Igual, si no lo revisan ustedes ahí con más calma, no sé si realmente es el 7, lo revisan. La mediana es el 7. Y bueno, ¿cómo sabríamos? Bueno, ya hice un tachadero aquí, lo voy a dejar así. ¿Cuál sería la moda? Si me dan esta tablita, digo esta grafiquita, perdón. 8. El 8 es el que más se repite y bueno, por aquí son 4 que sacaron calificación de 8, por aquí hay 3 7, 2 9, 3 6. Y bueno, a lo mejor tengo que escribirle aquí, les digo, la parte de las calificaciones, pero bueno, algo así más o menos tendrían que desarrollar ahí, ¿no? Pero la mediana es un 7. Entonces, ahí está la parte del ejercicio, yo sé que está muy correteado, perdón, pero igual, algunos de estos sí nos llevan un poquito más de tiempo, deben de saber analizar bien la parte de gráficos, a lo mejor tablas, porque recuerden, en la parte de su temario dice, ¿no? Análisis de la información. Entonces tiene que ver con esta parte de estadística también y de cómo están ordenados nuestros datos, ¿no? O a veces les dan los datos y ustedes se los van a pedir a lo mejor agrupados, ¿no? También ya resolvimos un ejercicio similar. Entonces, hasta ahí lo vamos a dejar. Igual ustedes resuelven, les digo, lo demás, lo que quedó ahí como pendiente y ya daríamos por concluida la parte de la sesión esta con el ejercicio, en este caso de probabilidad y la parte de estadística, ¿no? Y pues no los entretengo más, que tengan una bonita tarde, sigan disfrutando sus vacaciones, ¿no? Muchas gracias. Hasta luego. Bye. ¿Sí? Gracias, profe. Bye.